Grabar. Pues sí, pues no. Está con vos. Escúchame, después terminamos la introducción que está Nelly ahí que nos saludamos y vamos a hacer el... Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la charla que titulamos Mateo Fossa, el argentino que conversó con Trotsky. Repasar un poquito, como decíamos, la vida de estas dos personas en su contexto histórico, en la década del 30, ¿sí? Fíjense que la década del 30 es trágica a nivel mundial porque es la década que llega Hitler, que asciende Hitler al poder en Alemania, se estaba consolidando Mussolini en Italia, en España triunfaba la España negra de la mano de Franco, y una de las pocas luces que existían en el mundo era la figura de Lázaro Cárdenas en el México de la Revolución. ¿Sí? Lázaro Cárdenas llega al gobierno en 1934, va a gobernar hasta el 40, y va a ser el hombre que va a retomar los mejores ideales de la Revolución del 10, ¿sí? Ustedes saben que la Revolución tenía varias tendencias, una tendencia más agrarista de la mano de Emiliano Zapata y de Pancho Villa, otras tendencias más conservadoras que quizá volcaban los cambios solamente los cambios políticos, a derribar al porfiriato, ¿no? La dictadura de Porfirio Díaz, que duró más de 25 años en México. Y Lázaro Cárdenas fue uno de los presidentes más interesantes de ese periodo, porque no solamente va a recibir a Trotsky en el año 1937 como asilado político, sino que también después va a ser protagonista en darle asilo a todos los republicanos que venían escapados de la Guerra Civil Española. ¿Sí? Lázaro Cárdenas va a tener esta mirada muy fuerte de dar asilo a todos los perseguidos, más allá que no tenga simpatía o esté más cercano o más lejano a las ideas políticas de los asilados. Pero Lázaro Cárdenas tuvo una política agrarista, tuvo una política social muy importante, fue el que legalizó los sindicatos, por ejemplo, en México, fue el que de alguna manera institucionalizó, como recién decíamos, los mejores ideales de la Revolución Mexicana. Y cuando le comenta el general Mujica, que era su compañero, un ministro que tenía Lázaro Cárdenas, que había una posibilidad de darle asilo a Trotsky. Trotsky venía escapado, se había producido en la Unión Soviética la muerte de Lenin en enero de 1924. Comienzan ya las luchas internas un año anterior para ver quién era el que seguía liderando la Revolución Rusa. Fíjense, la Revolución Rusa que había sido hostigada por casi 21 naciones, 21 potencias mundiales que querían derribar el ejemplo de la Unión Soviética, casi a la misma medida que habían querido borrar a la Revolución Francesa después de 1789. Y uno de los protagonistas de esa resistencia en contra de todas las invasiones de los países imperiales la tuvo principalmente León Trotsky, que fue el creador del Ejército Rojo, ¿no? Lenin lo pone a cargo del Ejército Rojo y es el que logra consolidar militarmente a la Revolución Rusa. Eso se llamó el comunismo de guerra, son los años del 18 al 20, donde hay una construcción del proceso revolucionario muy complejo, esa consigna de Lenin de tierra, paz y trabajo va a ser constantemente hostigada, no solamente por la oposición dentro de la Unión Soviética, sino por la oposición internacional. En 1923 fracasa la Revolución Alemana. Esto es clave para entender cómo la Revolución Rusa empieza a quedar como único ejemplo del comunismo en el mundo, ¿no? En el 19 había sido asesinada Rosa Luxemburgo, ¿sí? Y ya en 1923 la figura de Adolf Hitler con su libro Mi lucha empieza a estructurar todos los sectores con una mirada muy reaccionaria, ¿sí? Echándole la culpa a la República de Weimar de haber firmado el Tratado de Versalles. Bueno, esto es para entender un poquito el contexto. Lo cierto es que llega Mateo Fossa a México, invitado por una delegación gremial, iba a participar de un congreso latinoamericano de trabajadores. Mateo Fossa
había sido parte del Partido Socialista en la Argentina, siempre se mantuvo medio a la izquierda de las organizaciones obreras, porque tanto en el periodo que él participa en el Partido Socialista, se opone a la mirada que tenía el partido de participar de la Primera Guerra Mundial a favor del bando aliado, crea una corriente y un periódico que se llamó La Internacional, ahí vemos la casa del Museo de Trotsky. Este periódico crea junto a otros compañeros que va a ser el principio de la creación del Partido Socialista Internacional, que después va a ser el Partido Comunista Argentino, ¿no? Va a dar nacimiento al Partido Comunista Argentino y ahí va a estar Mateo Fossa. Ya en 1925, producto de esta mirada siempre antiburocrática que mantuvo Fossa a través de todos sus años, con otro grupo de obreros, de trabajadores, de referentes, rompe con el Partido Comunista oficial, crea una corriente y un periódico que se llamó La Chispa, ¿sí? Arma un partido, el Partido Comunista Obrero, ¿sí? Y se va acercando a la oposición de izquierda, a esta oposición que se llamaba a nivel internacional y que estaba liderada por la figura de Trotsky. Trotsky ya había sido enviado a Siberia, ¿sí? Todos sus compañeros de la vanguardia que habían hecho la revolución van a ser juzgados por Stalin, ¿sí? Hay una persecución muy fuerte a todos los que habían participado en la revolución de octubre, y se calcula, algunos historiadores calculan que esos procesos de Moscú dejaron alrededor de 40.000 líderes de la revolución asesinados, ¿no? No hay documentación oficial. Luego de la muerte de Stalin se pudo abrir un proceso concluyente de conocer algunas cuestiones que tenían que ver con la persecución a los opositores, pero hay un historiador francés que se llama Pierre Bruet, que falleció en el 2005, que ha escrito un libro, Los procesos de Moscú, donde él recopila alrededor de 40.000 asesinados. Entre esos 40.000 asesinados estaban las hijas de Trotsky, uno de los hijos que va a ser asesinado en París, que se llamó León Sedov, que fue el que va a fundar la Cuarta Internacional, ¿no? Recordemos, la Tercera Internacional, creada por Lenin, va a ser luego aniquilada por Stalin y llevada adelante con la mirada esta de construir el socialismo en un solo país, ¿no? Consolidar a la Unión Soviética como referente del comunismo en el mundo. Esto trajo unas consecuencias trágicas en los partidos comunistas del tercer mundo, porque se alineaban a la política exterior de la Unión Soviética, ¿sí? Y cuando se produce la huelga del año 36, Mateo Fossa, como integrante del Sindicato de la Madera, pensemos que en la década del 30 se empiezan a constituir los sindicatos por oficio, ¿sí? Perdón, por industria, ¿sí? Hasta ese momento había sindicatos por oficio, estaban los pintores, estaban los ebanistas de ese sindicato. Panaderos. Claro, los panaderos, los metalúrgicos, que todavía no era la UOM, era un sindicato que habían fundado el Partido Comunista. El Partido Comunista tuvo una posibilidad muy importante en la década del 30, en la década del 40, de constituirse en una vanguardia de los trabajadores, porque son los que van a estructurar a los sindicatos por rama de trabajo. Van a tener una influencia muy grande en el gremio de la construcción. En esa huelga del año 36, que se produce en enero del 36, que fue la huelga de la construcción, que fue, acá vemos una imagen de esa huelga que conmovió a la ciudad de Buenos Aires y tuvo en la participación de Mateo Fossa y otros grandes dirigentes que tuvo el movimiento obrero, como José Peter, que era el referente del sindicato de la carne, ¿sí? Figuras muy importantes en la década del 30, como decíamos, y Mateo Fossa va a participar de esas huelgas y va a constituirse de a poco en un referente de los sindicatos que participaban dentro de la CGT. Dentro de esa referencia es enviado a México Mateo Fossa, pero ya con una mirada antiburocrática y anti-estalinista, ¿no? Y se acerca a un sector muy chiquito que se estaba constituyendo dentro de las corrientes de izquierda, que es el sector liderado por Liborio Justo, ¿sí? Liborio Justo era el hijo de Agustín Pedro Justo, escribía sus folletos con el seudónimo de Quebracho, y era un gran escritor también de cuentos literarios. Él en un momento se va a vivir a los esteros del Ibicuí y escribe unas memorias, escribe cuentos. Logodón Garra era su seudónimo.
y la posibilidad que tenía Liborio era de imprimir esos folletos porque era un hombre que tenía recursos, ¿sí? Y todos recuerdan el año 36, bajo la visita de Roosevelt, acá lo vemos a Liborio, una vida apasionante la de Liborio porque vivió hasta los 102 años. Cuando viene Roosevelt a la Argentina, Liborio irrumpe en el Congreso y grita bajo el imperialismo. Cuando justo dice, ¿quién es el loco que grita? Le dicen, es su hijo, señor presidente. Lo liberan con la condición de que se mande a mudar, ¿no? Y Liborio se va a Estados Unidos, fíjense, se va a Estados Unidos en plena crisis del 29, en plena crisis de los desocupados durmiendo en la calle, las huelgas en los frigoríficos. Y Liborio saca unas fotos que después vienen los norteamericanos a comprarle esas fotos a Liborio, que las vendió en un precio multimillonario, porque era el único que con una camarita de fotos había registrado la crisis del 30 en Estados Unidos. Un hombre que se adhiere a la Cuarta Internacional, que después va a romper con la Cuarta Internacional acusándolo a Trotsky de ser un agente de Wall Street, una figura loca en la historia argentina. Fíjense que Liborio va a constituir diferentes grupos trotskistas, diferentes grupos. También había participado en el Partido Comunista, Liborio, al poco tiempo rompe, y se empieza a constituir como el referente de las corrientes trotskistas que se van a constituir en la ciudad de Buenos Aires. Piensen que eran corrientes muy pequeñas. Liborio cuenta en un folleto que él publica que se llama Cómo salir del pantano, donde describe todos los personajes del trotskismo, donde no se salva ninguno, se salva él solo solamente. Y él dice, éramos alrededor de 12, no superábamos las 12 personas, dice Liborio. Pero dice, dentro de esas 12 había unos debates muy apasionantes. Acá vemos la figura de Roosevelt cuando visita la Argentina en 1936. Bueno, Trotsky llega a México, como decíamos, en enero de 1937. Aquí lo vemos a Diego Rivera, que es el que intercede para que llegue Trotsky a México con el general Mujica, y el general Mujica intercede con Lázaro Cárdenas para que le den asilo político a Trotsky. Trotsky venía de Noruega, había sido intimado a retirarse del país nórdico, y le llamaba la atención cómo este país me va a recibir. Dice, si todo el mundo, más de 50 países le habían negado la visa para asilarlo a León Trotsky. Dice, esto no será una trampa, esto lo cuenta Trotsky en sus memorias, hay un libro que se llama Mi vida, donde él cuenta estas peripecias que vive. Y llega a México, lo recibe un grupo de admiradores, ¿sí? Entre ellos, ahí veíamos a Diego Rivera, y se dirige luego a la Casa Azul, donde hoy es el Museo de Frida Kahlo, ¿sí? Acá vemos al general Mujica, este es el general Mujica que convence a Lázaro Cárdenas para recibir a Trotsky. Fíjense que toda la prensa mexicana se sorprende ante esto, lo empiezan a acusar de comunista a Lázaro Cárdenas, incluso lo empiezan a acusar de trotskista, ¿no? Que era decir algo mucho peor que decirle comunista, ¿no? La campaña en contra de Trotsky a nivel internacional que empieza a llevar adelante Stalin y la Unión Soviética es devastadora, ¿no? Diciendo que era un agente del nazismo, que era un agente del imperialismo norteamericano, que era un hombre que buscaba asesinar a Stalin y derribar a la Unión Soviética para volverla al capitalismo, ¿no? Todo, millones de adjetivos que le ponen a Trotsky, que lo primero que hace cuando llega a México es comprometerse a no meterse en las políticas internas que estaba llevando adelante Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas se anima a una política muy audaz en ese momento, en la década del 30, que es nacionalizar los pozos petroleros. Es uno de los presidentes, junto con Irigoyen, que ya había sido derrocado el 6 de septiembre del 30, que se anima a nacionalizar los pozos petroleros que tenía la Standard Oil y que tenía la Shell en México. Y producto de esto se viene el ataque del imperialismo inglés y del imperialismo norteamericano, ¿no? Acusándolo a Lázaro Cárdenas de que esta idea era nada más ni nada menos que de León Trotsky, que estaba en territorio mexicano. León Trotsky cuenta y dice, me causa ironía esto porque en realidad ojalá se hubieran basado en mis ideas, dice él, pero esta medida de Lázaro Cárdenas no es más ni nada menos
que una medida de autodefensa nacional. Dice, y hay que apoyarla. Todos los obreros del mundo tienen que apoyar al gobierno mexicano, que se les anima a los grandes monopolios de la tierra, como era la Standard Oil de los Rockefeller y como era la Shell de Inglaterra, ¿no? Enseguida comienza un bloqueo económico en contra de México en 1938. La prensa a nivel internacional, como decíamos, acusa a Lázaro Cárdenas de ser un agente del comunismo. Muy parecido a lo que después va a pasar con Arbenz en Guatemala, ¿no? Para justificar la intervención de la CIA y el golpe de Estado. Llega a México, como decíamos, ahí la vemos junto a Natalia Sedova, que era su pareja. Atrás la vemos a Frida, en esta imagen, que los recibe, y los llevan en un trencito hasta la ciudad de Coyoacán, que es donde va a residir Trotsky, primero en la casa de Frida, ¿sí? Ahí lo vemos, junto a Frida, donde algunos autores dicen que Trotsky va a tener una relación con Frida, ¿no? Que va a ser amante de Frida. Esto va a generar la ruptura con Diego Rivera. Esto lo dicen algunos autores. Incluso está en la película de Frida que da a entender que sí, que fueron amantes. Cacho me ilustró en algunas cuestiones con esto, de que la pareja tenía una idea de amor libre, ¿no? Diego Rivera también andaba con muchas mujeres, y Frida también era una mujer muy libre para la época, era una mujer de vanguardia, ¿no? Lo cierto es que al poco tiempo Rivera se une a los sectores del Partido Comunista Mexicano. Rivera había estado en Estados Unidos, en las huelgas de San Francisco, había apoyado al movimiento obrero, se había constituido como un muralista de la revolución, no solamente de la Revolución Mexicana, sino de la Revolución de Octubre, ¿sí? Trotsky dice en uno de los escritos, dice, si queremos conocer la Revolución de Octubre tenemos que ver las pinturas de Diego Rivera, dice Trotsky, hablando muy bien de la obra de Diego Rivera, y esto le genera a Diego esos contactos que va a tener con el Partido Comunista a nivel internacional después, ¿no? También le va a pasar lo mismo a Siqueiros, que por eso viene a Buenos Aires en la década del 30. Ahí vemos la Casa Azul, el museo hoy de Frida Kahlo, y Trotsky dice, bueno, vamos a armar una comisión para, tanto que se habla de que yo quiero asesinar a Stalin, de que yo invento los procesos de Moscú, vamos a armar una comisión neutral con distintas personalidades para que me juzguen, dice Trotsky. Si soy culpable, vuelvo a la Unión Soviética y me pongo a disposición del gobierno de Stalin. Ahora, si soy inocente, no queda duda de que los procesos de Moscú lo único que buscaron fue eliminar a la vieja vanguardia obrera y en particular enterrar a la Revolución Mundial, dice Trotsky, ¿no? Y va a llamar a este hombre, a John Dewey, que es un pedagogo norteamericano, un filósofo muy importante de la década del 30, para que presida esa comisión. Hay figuras socialistas franceses, figuras neutras, que no eran trotskistas, que llevan adelante este contraproceso, como se le llamó, ¿no? Después se hace una obra que recopila todo el juicio que se le lleva adelante a Trotsky de alguna manera, que él se presta, invita al Partido Comunista Mexicano, invita a hombres de la Unión Soviética si querían participar, no quieren participar, lo acusan que eso era una farsa, que era otra de sus maniobras en contra de la Unión Soviética. Bueno, lo cierto es que esta comisión lo da como inocente a León Trotsky, no encuentra ningún tipo de causa ni ningún tipo de argumento de que Trotsky estaba atentando contra la Unión Soviética y de que quería asesinar a Stalin, como decía el gobierno oficialmente, ¿no? El gobierno de la Unión Soviética. Entonces ya a mediados del 37, Trotsky da a publicar, esto acá lo vemos en el medio de la comisión, él da su defensa, hace una defensa de por qué había que denunciar a la burocracia soviética, de que eso estaba retrasando la revolución obrera en el mundo, ¿sí? Que Stalin había negado al Partido Comunista Español, dice Trotsky, es una denuncia muy fuerte del rol que tiene la Unión Soviética en la guerra civil,
Recordemos que se había asesinado también a Andrés Nin, que era una figura importante en el movimiento obrero español, que había creado el POUM, que era un partido trotskista. Bueno, la guerra civil tuvo estos enfrentamientos entre los propios movimientos revolucionarios, ¿no? Es para otro encuentro profundizar entre eso, pero lo que dice Trotsky es que, y empieza la campaña muy fuerte de la prensa de la Unión Soviética, esta es una de las imágenes acusándolo que Trotsky trataba de asesinar al movimiento obrero ruso. Fíjense la imagen del desnudo, media pornográfica, y abajo están fusilando y todos, no sé si se ve bien la imagen, hay todos cadáveres, cabezas de cadáveres, y están fusilando a hombres del movimiento obrero de la Unión Soviética, ¿no? Empieza una campaña muy fuerte, como decíamos. Este es el libro de Pierre Brouet, este historiador francés, que ha escrito bastante sobre la Guerra Civil Española, sobre los procesos de Moscú, sobre las corrientes trotskistas en Francia, sobre la Cuarta Internacional. Esto es una foto de los hombres que fueron asesinados en ese proceso de Moscú. Fíjense que hay hombres muy destacados en la Revolución Rusa, como Kemenev, como Zinoyev, que eran hombres que habían sido parte del comisariado de Lenin, habían sido hombres de confianza de Lenin, y algunos dicen que Lenin en su testamento ya da a entender que había que tener cuidado con la figura de Stalin, ¿no? Que Stalin se quería constituir como una figura autoritaria y que había que tener cuidado, que había que seguir con esta idea del centralismo democrático, que el partido genere elecciones internas y que tengan caducidad los cargos dentro del Partido Comunista, ¿no? Esto es muy claro que a partir de la muerte de Lenin, como decíamos, comienza todo este proceso de burocratización. Ahí vemos cómo se los juzgan, no hay ningún tipo de proceso, se los pasa por las armas directamente. Pierre Brouet calcula que son asesinados alrededor de 300.000 personas en los procesos de Moscú y principalmente a 40.000 hombres que eran parte de la vanguardia que había protagonizado la Revolución de Octubre. Les pido un segundo. Bueno, ahí volvemos. Ahí lo vemos a León Sedov, que era el hijo de León Trotsky, que él estando en México se entera de su muerte en París, en una clínica de París, y que es el hombre que va a fundar la Cuarta Internacional en París y va a ser asesinado muy jovencito. Acá vemos la creación de la Internacional Comunista de León Trotsky, que hoy existe, pero hay distintas corrientes, ¿no? Lo que sucedió con el trotskismo después es que el legado de León Trotsky, cada corriente lo toma de una manera particular, ¿no? Ahora vamos a profundizar cuando leamos un poquito lo que sucedió con Mateo Fossa en su entrevista con Trotsky. Acá lo vemos a Vicente Lombardo Toledano, que era el secretario general del Partido Comunista Mexicano, que le había negado la participación en ese congreso a Mateo Fossa, y Mateo Fossa no tiene mejor idea que ir a verlo a Trotsky. Dice, bueno, no me dejan participar, me voy a verlo al viejo León Trotsky, que algo me va a decir, algo me va a contar sobre la lucha del movimiento obrero a nivel internacional. Esta es la casa donde hoy es el Museo León Trotsky, que veíamos recién, que es una de las casas declaradas como la casa de asilo político a nivel mundial, ¿sí? México siempre tuvo esta cualidad, que siempre albergó a los perseguidos políticamente. Pensemos que estuvo Cámpora, que estuvo albergado en la Embajada de México muchos años, Juan Manuel Abal Medina, estuvo la dirección de Montoneros en México. En México fue asilado también muchas personas que venían
escapadas de la Guerra Civil Española, como decíamos recién, hombres que habían sido perseguidos cuando el nazismo ocupa Francia en 1940, ¿sí? México siempre, bueno, Fidel cuando es detenido en Cuba después del asalto al cuartel Moncada, se retira en México y lo reciben en México. Digamos, bueno, el Che estuvo también cuando lo conoce a Fidel y es detenido en un momento en México cuando descubren que están haciendo prácticas militares, ¿no? Porque estaban con Alberto Bayo, que era un general que había sido, había participado en la Guerra Civil Española, que era el que los entrenaba, ¿no? A los que después van a participar del Grande. Y Mateo Fossa se lo va a ver a León Trotsky, y León Trotsky le dice 3 cuestiones, va a tener 3 entrevistas, pero lo interesante es que va a recoger 3 enseñanzas fundamentales, creo yo, para el movimiento revolucionario en el mundo. Porque como recién decíamos, hay muchas corrientes que reivindican a Trotsky, pero no prestan atención en lo que transcribe Mateo Fossa en estas conversaciones que va a tener, y en este cuestionario que le da Trotsky para que le conteste, y Trotsky le dice, mire, ustedes están peleando en la Argentina por León Trotsky, le dice, no, no se tienen que pelear en la Argentina por León Trotsky, tienen que hacer la revolución en su propio país, le dice, no importa si se pelean, no importa mi figura, lo que sí es importante que tengan en cuenta que América Latina, sin una unidad política, no va a poder salir adelante. Esto es importantísimo. Es el primero que plantea en el movimiento revolucionario la unidad de América Latina, y él dice los estados socialistas unidos de América Latina. Trotsky lo entendía muy bien esto. Y otra de las enseñanzas que le deja a Mateo Fossa le dice, bueno, la principal lucha dentro de los países del tercer mundo es la cuestión nacional, le dice Trotsky. ¿Qué significa esto? Que con el argumento de una lucha clasista, una lucha que solamente tenga en cuenta la lucha de clases y no apoyar la lucha o los gobiernos, dice Trotsky, por más que no sean socialistas, los gobiernos que tengan escaramuzas con el imperialismo, no es de revolucionarios, le dice, ¿no? Y en América Latina, lo principal y lo que está en el centro de la discusión es esta cuestión nacional. Por eso Trotsky no duda en apoyar a Lázaro Cárdenas. Va a ser criticado Trotsky por este apoyo de Lázaro Cárdenas, que él aclara constantemente que no es un apoyo al gobierno, sino que es un apoyo a la medida de nacionalización de los pozos petroleros. Y en esto no se podía dudar, dice Trotsky. No se podía tener un argumento clasista puro, dice él, y estar en contra de esa medida porque no la lleva adelante un gobierno socialista. Esto está claro, él lo recopila después en los escritos latinoamericanos que después se publican, y Fossa cuenta, bueno, me recibió, me miró las alpargatas y me quiso ofrecer unos zapatos nuevos, dice, ¿no? Este fue el primer encuentro, me abrazó por unos minutos y me dijo algo muy importante que fue, imaginemos que en un conflicto bélico se enfrente la Inglaterra imperial con el Brasil fascista, dice, ¿de qué lado van a estar los revolucionarios? Le dice Trotsky. Y Mateo Fossa se sorprende, dice, le pregunta, y no sé en qué lugar, bueno, no hay que dudar, dice, hay que estar a favor de ese Brasil por más que sea fascista, porque hay que estar a favor de los países coloniales y semicoloniales. Porque si triunfa ese Brasil, dice él, y esto lo vimos en la Guerra de Malvinas, cuando el único país que nos apoya junto con Perú y la comunidad boliviana va a ser Cuba. Por más que Cuba no estaba de acuerdo con la dictadura militar, sabía que esa escaramuza de la Guerra de Malvinas tenían que la Argentina salir victoriosa, ¿no? Que estábamos enfrentando al imperialismo inglés y que ese triunfo le iba a dar más fuerzas a las fuerzas democráticas, a los partidarios de la democracia, le dice Trotsky, ¿no? Esto está muy claro en el cuestionario que le acerca a Mateo Fossa y le contesta a Trotsky en Coyoacán. Bueno, al poco tiempo, en noviembre del 38, salen publicada esa conversación, primero una publicación mexicana, y luego lo publica Liborio Justo
en una publicación del GOR, que era el grupo que participaba Mateo Fossa, junto a Ligorio Justo y otro hombre más, dice, éramos tres, y uno de esos tres, una noche, se acostó bajo la vía del tren y se suicidó. Estábamos en la década del 30, es una década muy difícil, una década donde Discépolo dice cachal bufoso y chau, vamos a dormir, ¿no? La década infame. La década que Galasso estudió, que fue el año 32, donde más suicidios se producen en la Argentina. Y esto se entiende por qué después Discépolo escribe Tres Esperanzas, ¿no? Y otras letras características de la época. Bueno, en agosto del año 40, ya antes se había intentado asesinarlo a Trotsky. Estaba alojado en una casa que estaba en la calle Austria, en México. Entra un grupo que se dice que eran agentes de la GPU rusa, ametralla la casa. Algunos dicen que participa Siqueiros de ese intento de asesinato. Trotsky entran, ametrallan la pieza, no se fijan a ver si había sido asesinado efectivamente y logran zafar. Pero él se la ve venir de que los agentes de Stalin no iban a fallar, y esto se lo transmite a Mateo Fossa. Dice, el problema no es contra Trotsky ni contra la vanguardia revolucionaria, sino que es ahogar a los procesos